1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vemos que había una necesidad de que los hermanos, por así decirlo, ancianos, eran los apóstoles en la actualidad, en aquel entonces, estaba dedicando su tiempo al ministerio y estaban hablando entre ellos y acerca de la palabra de Dios y cómo sería la doctrina que estaba siendo establecido en aquel entonces, y estaban dados a la oración, horas en la oración para recibir la guía del Espíritu Santo. Otra vez el fundador de las asambleas, George Mueller, decían acerca de él que por lo general él oraba 6 horas al día y vio muchísima bendición y miles llegando a sus servicios para escuchar el Evangelio y sus enseñanzas. Pero aquí vemos que había un problema. Habían hebreos y griegos, ambos eran judíos que habían sido convertidos, pero algunos de una zona donde hablaban hebreo, más que nada, y en otra zona o el arameo, hebreo o arameo, y otras viudas de lugares donde hablaban griego. Entonces los nombres son griegos y hebreos que tenemos aquí, escogidos para servir cada quien en cuanto a su cultura, para que cada uno pueda sentir bien acomodado y no olvidado. Y eligieron a estos para servir a las mesas. Parece como un trabajo muy humilde, pero realmente el diácono es como el brazo de los ancianos. Trabaja estrechamente con los ancianos y saben cómo hacer el trabajo conforme a cómo los ancianos quieren y están esperando ver. Entonces, para cuidar a estas mesas, los apóstoles parece que estaban fallando. No pueden hacer todo. Y las viudas griegas pensaban que eran de ciudadanía de segunda clase. Y los apóstoles, todos ellos, eran como hebreos, hablando hebreo, arameo, ellos que caminaban con el Señor. Entonces estaban fallando.
Y cuando el anciano necesita ayuda, porque él no puede hacer todo, él tiene que depender de otras personas y a veces le asigna una tarea. Puede ser una tarea que suena muy humilde, pero aquí tenían que aplacar a todas las viudas que se sentían desatendidas y los diáconos podían llenar este vacío, este trabajo a favor de los apóstoles. También vemos que aunque era un trabajo muy humilde, por así decirlo, eran muy humildes los diáconos para obedecer a los apóstoles, para servir a los demás. Y también vemos que eran buenos predicadores, predicaban mejor que los apóstoles. Los apóstoles estaban ministrando, sirviendo y orando. Pero vemos que los diáconos, especialmente Esteban, ¿cómo podía predicar él? Muy estudioso de la palabra de Dios. Y el mensaje, en mi estimación, de todos los que he leído, de los apóstoles, de Pedro predicando y diferentes personas, lo que hizo Esteban, su predicación, cuando lo leo, para mí es esplendoroso. Es uno de los mejores de todos los mensajes que leemos en el libro de los Hechos. Pero aquí tenemos un principio. Aunque el trabajo sea de lo más humilde, uno lo hace con ganas, porque es para el Señor, no para el hombre. No mirando, oh, porque este hermano tiene esto, porque el otro hermano no tiene que trabajar tanto. No, uno está dedicado al Señor, no a la asamblea estructuralmente. Está primeramente siempre buscando el bien del Señor y que su grey funciona en armonía y paz. Entonces el trabajo de un diácono es muy difícil. Está buscando las dificultades o cuando ve una dificultad está ahí para ayudar, para que todo pueda fluir como debería ser. Entonces, la cosa más humilde que alguien está pedido para hacer, que uno recibe una petición, favor de hacer esto y parece muy humilde, si es para el Señor, lo hace con el honor más alto, más grande para el Señor. Y esta obra humilde puede transformarse a un trabajo esplendoroso, como sucedió con Esteban. Y uno pensaría en el principio que era un trabajo muy sencillo. Bueno, no sé si ustedes han ido a las conferencias en Guatemala, donde hay 10,000 personas. Y para manejar esto, tiene que tener a personas bien dotados en cuanto a mirar la necesidad, mover gente cuando está vaciando un lugar, entonces puede traer los nuevos. Aquí hay un lugar y tiene un grupo de jóvenes y tienen el supervisor que está mirando todo. Todos han sido entrenados antes y uno levanta la mano. Aquí hay. Ellos salieron, ya tenemos espacio para otro. Es un trabajo muy duro y puede ser muy complicado. Y en aquel entonces habían miles el día de Pentecostés, 3,000 personas. Entonces, para servir las mesas no era una cosa fácil. Suena muy humilde, pero realmente ellos tenían que manejar
un grupo de obreros, de cocineros, de personas que limpiaban, de personas que estaban cuidando que todo funciona bien. Un ejército de personas para 7 personas, 7 diáconos. Y sin duda ellos escogieron a otros diáconos para ayudar a ellos porque había miles de personas. Y por eso dice aquí, posiblemente pensando en Esteban, versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y así fue Esteban. Tenía mucha confianza en la fe en Jesús. También otro requisito, y esto es un poco difícil, siendo casados, como dice, marido de una sola mujer, y también el diácono, con una sola mujer, o puede ser una mujer solamente, un hombre con una mujer, no teniendo 2 esposas o 3 o algo así. Pero si muere, puede tener a otra esposa legítimamente, pero que sea una a la vez, siempre. Pero las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces las esposas, pero no dicen las esposas, dicen las mujeres. Las esposas están incluidas, sin duda, pero eso es para todas las esposas que estarán trabajando para el Señor. Entonces requiere una pareja que trabajan juntas, que pueden trabajar con otras parejas. Si tienen hijos, saben cómo ayudar a otras parejas que tienen hijos. Y esto es para todas las hermanas. No son diáconos ni son ancianos, pero tienen estas calificaciones al estar adentro de una asamblea. Y Pablo ahora finaliza con estos versículos 14, 15, 16. Él tiene esta esperanza de ir pronto para ver a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, él estaba diciendo a Timoteo, así es como debería mirar y seleccionar algunos para estos tipos de trabajo. Ya están haciendo el trabajo. No es para darle un título y ahora tiene que comenzar a ser un anciano. No, ya tenía el corazón de un anciano y él tiene que ver las características de la persona y decir, usted es apto para hacer esto. Pero a la vez él dice a Timoteo también que usted sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, tú tienes que saber esto también. Tú eres un joven y él dice que no tenga en poco su juventud en capítulo 4, versículo 12, pero él es un joven y él va a enseñar esto a otros hermanos mayores de él. Y Pablo dice, ahora usted sabe cómo tú debes conducirte. Estas enseñanzas, Timoteo, primeramente para ti. Tú tienes que vivirlos y después puede enseñarlos. Esto es lo bonito de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos dice algo a nosotros que nosotros deberíamos hacer,
sino Él lo ha hecho antes. Él siempre lo ha hecho primero. Si Él quiere que nosotros entregamos nuestra vida para Él ya entregó su vida para nosotros. Y siempre lo que Cristo pide de nosotros es algo que Él siempre hacía primero. Pablo es lo mismo en Corintios. Cuando Él habla con ellos, Él escribe su vida. Y como Él desea que ellos también pueden seguir al Señor, tanto como Él. Pero Él estaba viviendo la vida en su propia carne. Y por eso podía enseñar a otros. Ahora, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto comenzó con la oración, la primera exhortación para él. Y finalizamos acerca de esta gran obra que hace el Señor en una asamblea. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio como todo esto funciona. Es el Espíritu Santo que está trabajando. Y la piedad, el honor que uno está dando al Señor, el amor que está mostrando entre los hermanos, es un misterio como todo esto conduce a honrar a nuestro Señor Jesucristo. Manifiesta la presencia de Dios que fue manifestado en carne. Cristo no simplemente fue un hombre religioso, un líder religioso. Él fue una persona que era Dios manifestado en carne. Y esto es el misterio que se levanta y uno puede ver el hombre que estos hermanos están siguiendo. No es simplemente una religión. Hay una persona especial a lo cual ellos aman tanto que está inspirando a todos los demás para trabajar, para formar esta iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Al pensar en Hebreos capítulo 9, por el Espíritu eterno, ofreció a sí mismo a Dios, justificado en el Espíritu, allí sobre la cruz del Calvario. Él está cargado con todos nuestros pecados. Dios no podía ver a su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero había el Espíritu Santo entre Dios Padre y Dios Hijo. En la primera creación fue el Espíritu Santo que movía sobre las aguas. En la segunda creación, la creación espiritual de nosotros, que nace desde la cruz del Calvario, otra vez vemos al Espíritu Santo de Dios moviendo entre el Hijo y el Padre. Y el Espíritu Santo está justificando al Hijo. Y el Padre no puede mirar a su Hijo lleno de pecado, pero el Espíritu Santo dice, su Hijo está en la justicia, en la santidad. Él está cargando pecados y Él no peca. Él es su Hijo obediente a totalidad. Él fue engendrado del Espíritu Santo y así fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, unos aparecieron, un ángel vino en el jardín de Getsemaní para darle ánimo, para seguir adelante. Delante de Pilato, él podía decir que había legiones de ángeles que él podría llamar al instante.
en la tentación. Él era un hombre tan especial que los ángeles estaban allí para hacerle reverencia. Visto de los ángeles. Los ángeles jamás habían visto a Dios manifestado en carne, nomás en los cielos, pero para ver este pobre mundo, un planeta tan pequeñísima en comparación al resto del universo gigantesco, para ver a un hombre tan humilde siendo el Dios Todopoderoso. Esto fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Nosotros no sabíamos nada. Un famoso judío que se convirtió al cristianismo y fue hecho el primer ministro de Inglaterra, me escapa el nombre ahora, pero era uno de los mejores primer ministros de Inglaterra. Y él se había convertido al cristianismo y llegaron un grupo de judíos y él invitaron a él para hablar a su grupo. Y él dijo, si no hubiera sido por Cristo, por el apóstol Pablo, por la predicación entre los gentiles, le aseguro que nuestra cultura hubiera sido olvidada y dejado allí a ruin, porque la ley ya pasó. Aunque los judíos tratan de obedecerlo, ya no tiene el mismo valor. Íbamos a ser una raza totalmente olvidada de parte del resto de la humanidad, porque nuestra población es tan pequeñísima. Cristo fue tan humilde y fue a la raza más odiada de parte del mundo. Y la profecía es que el mundo, aunque odian a los judíos, un día van a adorar a un judío. Esto no tiene sentido. Es un misterio. Es el misterio de la piedad. Cristo es tan santo, tan amable, que no hace diferencia si él es judío o no. Es el misterio de la piedad que nos levanta. Levantamos a nosotros fuera de discriminación, de preferencias, cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, predicado a los gentiles. Y mire cómo estudiamos la cultura de los judíos. Miramos las ofrendas y cómo hablan de Cristo. Leemos los salmos y vemos profecías. Recibimos consolación para nuestras almas. Y los judíos hasta el día de hoy no han podido escribir otros libros semejantes a la Biblia. Es un misterio. La piedad que nos dio esta Biblia no es porque eran judíos, es porque Dios lo escribió, usó a ellos como instrumentos. Y por esto, ahora predicado a los gentiles, creído en el mundo. Estuve hablando con un médico judío y él fue al seminario para ser un rabino, pero después cambió de parecer y estudió para ser médico. Me gustaba hablar con él. Él decía que tenía mente abierta para todas las religiones y que uno debería seguir en la religión en la cual uno nació. Y le dije, estábamos hablando y le dije, ¿no es algo raro que los gentiles honran a un judío? Él nomás me miró, pero realmente hay dos judíos que se honran. Uno es el inventor del comunismo y el otro es Jesucristo. Y cuando le dije, se me olvidó el nombre, pero era un inglés judío, quien inventó el comunismo, él dijo,
Él no vale para nada. Y dije, y Jesucristo, hay dos judíos preeminentes en el mundo. La China sigue el judío comunista. Los rusos, muchos en el mundo siguen el comunismo. Esto es de un judío. Y el cristianismo viene de un judío. El Corán viene de la palabra de Dios. Las historias que ellos tienen la historia de Noé, de la creación. Han sacado mucho de la Biblia y lo han trasplantado para escribir su libro. Pero era de los judíos antes. Y cuando hablé de Jesucristo, él no dijo, ay, no. Él paró, pero sonó su radiolocalizador. Entonces, ay, tengo una emergencia. ¡Pum! Y salió tan rápidamente del, donde estábamos, el comedor donde estábamos. Pasamos ahí para tomar un café o algo así. Como casi salió corriendo. Y después de esto, nunca se levantó el tema de la religión otra vez. Pero creo que se asustó para pensar esto, porque ni los judíos lo pueden entender, como ellos están perseguidos por los gentiles, y el día domingo un judío es adorado. Es un misterio creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él fue recibido arriba porque resucitó, recibido arriba delante de muchos testigos. No como Mohammed, que fue en la noche, a la medianoche, se fue a un lugar oscuro y en la noche fue recibido a la gloria. No, con Cristo todo está en la plena luz. Todo es público. No puede negar. Tienen testigos presenciales y nadie dijo, no, Juan, no, Mateo, estás escribiendo puras mentiras. No había ninguno que decía esto. No podían. La palabra es verídica, es especial. Él fue recibido en gloria e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Los ancianos y los diáconos trabajando juntos alzan el nombre, produce esta baluarte y esta columna de la verdad. Cuando los ancianos y diáconos están trabajando estrechamente para la gloria del Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por su palabra, que tan especial es nuestro Señor Jesucristo, que tan grande es su obra, y la obra más humilde para ti es una obra grande que recibirá un galardón más grande que jamás habíamos pensado. Te damos gracias por los que te aman, que te quieren obedecer, que quieren servirle, que sirven a los hermanos como ellos estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Te pedimos que tú nos ayudes para que podamos hacer crecer más la asamblea, para que diáconos, ayudantes, lo que seamos, ancianos, para que la iglesia pueda desarrollar este misterio y ver este misterio en acción y ver a la asamblea creciendo para ser fuerte como un faro fuerte para la comunidad, baluarte y columna de la verdad. Te pedimos que tú nos ayudes para que podamos conformarnos más y más a la imagen de su Hijo cada día. Te pedimos una bendición sobre todos que han estado bajo el sol de su palabra, que podemos crecer juntamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre santo de su Hijo amado. Amén.